Ok, creo que ya estamos listos. Entonces, vamos a Vamos a empezar. empezar. Hola, muy buenos días. Tengan todos ustedes bienvenidos, sean todos y todas a esta nueva transmisión de Respondiendo al Daño. Son encuentros jurídicos que tenemos cada día miércoles a las 9 de la mañana con una servidora y amiga de ustedes. Soy la doctora Marisol Martínez Reyes y el día de hoy tenemos un tema sasazo y una invitada espectacular. Iniciamos, como siempre, en estas mañanas con un dato histórico con respecto al tema que vamos a tratar, que es daño al proyecto de vida. Y bueno, déjenme comentarles previos a presentarles a nuestra invitada que el concepto de daño al proyecto de vida ingresó por primera vez en el derecho internacional en 1998, cuando la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en el caso Loaiza Tamayo contra Perú, reconoció que una violación grave de derechos no solamente se ocasiona en el tema del daño moral o material, sino que puede alterar profundamente la trayectoria y vida personal, como puede ser la carrera profesional de una persona, sus posibilidades académicas, el desarrollo de su personalidad y una proyección de su futuro. Entonces, este precedente marcó un parteaguas. Desde entonces, el proyecto de vida se reconoce como un daño autónomo, exigible, reparable y está íntimamente ligado a la dignidad humana y a la reparación integral. Pues bueno, en términos generales, el daño al proyecto de vida es esa frustración en aspectos de la personalidad que se ocasiona a una persona y que está catalogado dentro de los daños extrapatrimoniales. Y bueno, el día de hoy, vamos a presentar a nuestra invitada. Para eso voy a leer una pequeña semblanza curricular. Si me permites, Alejandra, Por pues favor, bueno, gracias. este, Alejandra es la maestra Alejandra María Alejandra Ramos Durán, es licenciada y maestra en Derecho por la Universidad Autónoma de Chihuahua, con estudios de posgrado en Derecho Penal por la Universidad de Buenos Aires, un diplomado en Derecho Judicial por la Universidad Austral y una especialidad en litigio estratégico interamericano y universal. Es candidata a doctora por la Universidad Autónoma de Chihuahua, en coordinación con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Ha sido docente, conferencista y formadora de operadores del sistema penal de todo país, colaboradora en la elaboración y discusión del Código Nacional de Procedimientos Penales y partícipe de diversos procesos de la reforma constitucional. Trabaja con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el Instituto Federal de Formación Judicial, la Escuela Libre de Derecho y ha colaborado con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal en la actualización de protocolos judiciales clave. Su trayectoria como juzgadora, incluyendo destacarse como jueza de control y de enjuiciamiento, coordinadora de jueces y directora de la Escuela Judicial, le valió para el Premio Estatal por juzgar con perspectiva de género en el año 2018 y el reconocimiento al mérito judicial otorgado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el año 2022. Actualmente es abogada postulante, colaboradora de Ceneval en el diseño de Exmida y consejera del Instituto Chihuahuense de las Mujeres.
Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros. Es un verdadero honor tenerte aquí como invitada en este programa, haciendo un poco de derecho de daños y difundiendo esta materia. Y la verdad, bienvenida seas a esta charla que tenemos respecto al daño al proyecto de vida. Querida Marisol, muchas gracias, doctora, a ti por regalarme tu confianza, por invitarme y sobre todo por hacer esta charla más que desde una mirada muy técnica jurídica, desde una óptica muy vivencial, muy práctica, porque no solamente nos escuchan profesionales del derecho, seguramente también nos escuchan víctimas, personas que enfrentan como imputadas un procedimiento que también, que tal vez son víctimas también de violaciones a derechos humanos y que buscan respuestas que sean claras para ellos y para ellas. Y bueno, este tema, como tú bien lo decías, pues es muy novedoso. Desde 1998 o a partir de 1998 se empieza a construir, lo que quiere decir que, bueno, aún es un concepto en proceso de construcción, no hay respuestas únicas, paso a paso se van dando estas pinceladas para comprender cuál es el alcance del daño a proyecto de vida, cuáles son los mecanismos de reparación, cómo se puede distinguir de otras formas de daño inmateriales como el daño moral, cómo lo distinguimos claramente del daño material y particularmente del daño emergente, del lucro cesante. ¿Qué queremos decir con todo esto? Y así que bueno, para mí es una gran oportunidad porque como sabes, Marisol, bueno, yo como juzgadora, pues me dediqué muy fuerte a desarrollar estos temas de daño o de reparación del daño integral. Te cuento que desde que inicia el sistema acusatorio, y acuérdate que aquí en Chihuahua inició antes de la reforma constitucional en 2006, pues yo buscaba ser jueza de control, siempre busqué ser jueza de control, porque veía que en control había una gran variedad de actos procesales de los que te podías hacer cargo, porque pues es muy dinámico, porque ves todos los delitos, conoces de todos los delitos, y bueno, yo soy un poco inquieta, hiperactiva, y eso era como más acorde con mi personalidad. Y desde control y particularmente en los casos de suspensión condicional del proceso, que fue uno de mis temas de gran interés, incluso cuando construimos el Código Nacional de Procedimientos Penales y lo difundimos en el país, yo siempre pedía, oigan, yo quiero abordar la suspensión condicional, por favor, déjenmela a mí, me veían como que raro este tema, a nadie le importa. Y yo decía, no, a mí me importa. Y me importaba, incluso desde antes, desde que hicimos el primer código modelo del país, el código de la CONATRIF, en, si mal no recuerdo, 2007, 2008, yo igual pedía en los foros de difusión hacerme cargo de esto. Y el gran punto es porque en las fases de control y particularmente en la justicia restaurativa, es donde puedes establecer mecanismos de reparación integrales, ¿no? Y en un momento dado, dilucidar si lo que se está ofreciendo por la parte de la defensa en realidad es un plan integral de reparación del daño o no. Cuando yo veía estos temas, me quedaba con muchas inquietudes. Y empecé a profundizar mucho más en todos los estándares internacionales. Incluso, bueno, como tú lo anticipaste, parte de mi formación académica tiene que ver con el derecho internacional, tanto en el ámbito interamericano como en el ámbito de Naciones Unidas, pero también en el ámbito universal, desde la Corte Penal Internacional, que ya no forma parte de Naciones Unidas desde que se crea, ¿no? Muy vinculado a Naciones Unidas, pero se desliga una vez que se crea. Y precisamente el desarrollar estudios en estos ámbitos, pues me permitió ir profundizando en estos temas y poderlos ir aplicando, poderlos aplicar en estos planes integrales de reparación del daño. En este curso del tiempo, de lo que me fui dando cuenta era que en realidad, pues teníamos que construir los operadores de justicia
las reparaciones integrales y particularmente jueces, juezas, fiscales, asesorías jurídicas, porque la reparación integral, el ente que más lo nutre ha sido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero desde la óptica de las violaciones a derechos humanos, no desde la óptica del delito. Y entonces las experiencias que se plasman, si bien es cierto en muchos casos derivan de hechos victimizantes de naturaleza penal, pues lo cierto es que las consecuencias se ven desde el punto de vista de las violaciones a derechos humanos y también las reparaciones se miran desde el punto de vista de los derechos humanos y entonces no son equiparables. Te planteo un ejemplo, querida Marisol. Si una persona causa un daño psicológico o incluso al proyecto de vida a otra, entonces no puedes aplicar el mismo estándar internacional. Por ejemplo, pensemos que el Estado causa un daño psicológico a una persona por violaciones de derechos humanos. Entonces el Estado se hace cargo de repararla a través de la medida de rehabilitación, es decir, le dice, yo me voy a hacer cargo de tu tratamiento. Pensemos en violencia familiar, que el agresor le diga a la víctima, yo me voy a hacer cargo de tu tratamiento. Esto es muy difícil pensarlo porque extiende las formas de control, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto, tienen muchos puntos de encuentro, las formas de daño y particularmente los mecanismos de reparación de víctimas de violaciones a derechos humanos con relación a las víctimas del delito, pues lo cierto es que no son perfectamente equiparables en todos los casos. Y esto lo vemos en el daño al proyecto de vida, por supuesto. Así es, Ale. Y fíjate que de verdad me encanta tenerte porque tu perspectiva como juzgadora, de verdad te van a llover preguntas, ¿eh? Qué Porque padre. normalmente, bueno, al final de la transmisión damos oportunidad para que los chicos que están conectados hagan las preguntas al invitado. Y siempre es lo que nos preguntan, siempre. Pero ¿por qué en materia penal se repara de una manera y en materia civil de otra? ¿Por qué en materia penal, por ejemplo, estos temas de daño al proyecto de vida, los jueces no los quieren aceptar, como que se van a la cuestión topada de si es lo que establece el Código Penal o lo que establece la Ley General de Víctimas o la Ley de Responsabilidad Patrimonial o el Código Laboral? Y entonces, como que no hay una unificación de criterios para la evaluación de este tipo de daños y sobre todo el reconocimiento de los mismos. Pero si te parece, para que todos estemos en el contexto, nos puedas explicar qué es el daño al proyecto de vida de acuerdo a tu perspectiva y qué bien jurídico tutelado se protege cuando decimos existe daño al proyecto de vida y este debe ser reparado. Muy padrísima pregunta. Y voy a responder o a platicar contigo a partir de esta segunda pregunta que me hacías. ¿Qué protegemos a través del daño al proyecto de vida? ¿Qué hay detrás de? Y lo que está detrás de es la libertad de las personas. Las personas no solamente somos un ente biológico, ¿no? Que existimos, respiramos, nos reproducimos y morimos. No, esto no es así. Las personas tenemos libertad de decidir y de proyectarnos de acuerdo a nuestros propios conocimientos, habilidades y aptitudes hacia el futuro. Objetivos y concretos, ¿eh? Yo puedo decir, ay, yo quiero ser la primera bailarina de ballet del ballet de Rusia. Pues sí, o sea, pero bueno, mis talentos, mis habilidades, mis conocimientos no me van a dar para esto. Tiene que ser algo muy concreto, objetivo, realizable. Y eso es lo que nos distingue a cada persona. Esos, hacia dónde estamos desarrollándonos hacia el futuro, en el presente y tal vez desde el pasado, el presente y hacia el futuro. Y entonces lo que se protege en el proyecto de vida es esa libertad que yo tengo de en el futuro lograr ciertas metas para realizar. Y fíjate cómo es importante distinguirlo, por ejemplo, de el daño emergente. Con motivo del hecho victimizante, una persona tiene que hacer erogaciones.
hacia futuro con relación al hecho victimizante. Sin embargo, el daño emergente lo que protege es el patrimonio. Es una óptica eminentemente económica, por eso es daño material, no desde el punto de vista de tangibilidad, sino de que es un valor intrínsecamente pecuniario. Lo mismo el lucro cesante. Yo tenía mi expectativa de ganar tal cantidad de dinero porque tenía una inversión y la tuve que retirar con motivo del hecho victimizante. Sí, nada más que la óptica en el lucro cesante es eminentemente patrimonial. O pensémoslo en el daño moral. En el daño moral, yo tengo proyectado desarrollar mi vida bajo ciertos valores y principios y particularmente me causan sufrimiento el hecho victimizante. Pero se mira, aunque es daño inmaterial, se mira desde ese sufrimiento. Lo que protege es ese dolor, esa tranquilidad, esa integridad psíquica. Entonces, el bien jurídicamente o lo que está, el valor, el derecho que está detrás de cada una de estas formas de daño es diferente, aunque en el camino eventualmente puedan tocarse. Y en ese sentido, pues queda implícita la respuesta a tu primer planteamiento. ¿Qué es el daño al proyecto de vida? Pues es precisamente el truncar o desviar esa proyección que cada una de las personas tenemos con respecto a nuestro futuro, partiendo de esas habilidades, partiendo de ese pasado que hemos venido construyendo y que no podemos realizarlo o no podemos concretarlo precisamente con motivo del hecho victimizante y no de otra cosa. Es decir, debe haber un nexo de causalidad entre mi proyecto y la no realización o la dificultad, los obstáculos para realizarlo y el hecho victimizante. Gracias, Ale. No, pues más claro ni el agua. Y tocando los puntos, ahorita vamos a entrar al tema de la prueba, que eso es algo también bien escabroso. Ya que tocaste los puntos de algunos daños, patrimoniales y extrapatrimoniales, ¿tiene algo que ver o está relacionado este daño al proyecto de vida con la pérdida de oportunidad, la pérdida del chance, que también ya nuestra jurisprudencia de repente da como pinceladas de este tipo de daños? Bueno, es que hay que definirlo. Yo puedo perder oportunidades, pero si esas oportunidades no estaban trazadas previamente y yo no las iba construyendo, entonces pudiéramos entenderlo, por ejemplo, si es eminentemente patrimonial. Por eso es importante terminar de distinguirlo. Era parte de mi libertad, de mi proceso de poder elegir hacia dónde me proyectaba. Si es así, entonces la respuesta es afirmativa. Si es no, entonces tal vez pudiéramos encuadrarlo en otra parte. Por ejemplo, una oportunidad eminentemente pecuniaria. Y eso, por eso es muy importante esto que me preguntabas, ¿qué se protege? Porque cuando nosotros tenemos muy claro qué es lo que estamos protegiendo, así de claro vamos a poder definirlo. Es decir, si estoy ante un lucro cesante, ante un daño emergente, ante un daño moral o bien ante un daño al proyecto de vida. Y ver la situación muy concreta. Fíjate, querida Marisol, que en mi experiencia de casi 20 años como juzgadora y casi 30 en la función jurisdiccional, lo que yo llegué a advertir era que a las víctimas, y me refiero no solamente a quien vio en peligro sus bienes jurídicos o se le afectaron directamente, sino también las víctimas indirectas, esto es, los familiares, las personas cuidadoras, las personas defensoras de sus derechos, pues ven, sufren una serie de afectaciones, pero cuando acuden ante el Ministerio Público, la entrevista que se les practica aborda prácticamente de manera exclusiva las circunstancias de modo, tiempo, lugar, ocasión del hecho victimizante y se deja de lado las consecuencias que éste causó. De tal suerte que en sentencia la información que tenemos las personas juzgadoras para determinar los daños que se causaron y ordenar medidas de reparación son sumamente precarias, muy pobres. Yo te cuento que un tiempo
fui jueza oral, no por mi voluntad, sino porque, bueno, se fusionaron un tiempo en Chihuahua las funciones de tribunal de enjuiciamiento y control. Y bueno, en la audiencia no era muy feliz porque me parece un poco lenta la dinámica, esto de Mm. al lugar, no al lugar a la objeción y punto, o muy poco más que esto. Pero la sentencia, bueno, es de las mejores experiencias que tuve en mi vida como juzgadora. Realizar sentencias que visibilizaran las formas de daño y establecieran mecanismos de reparación. Y mi principal obstáculo, Marisol, fue que en virtud del principio acusatorio, que las personas juzgadoras no generamos prueba, que la información se controla de manera horizontal, es decir, entre las partes, que no la vertimos las personas juzgadoras, pues lo que te encuentres en juicio oral, cuando ya se agotó la investigación, cuando ya se definieron qué pruebas iban a desahogar, es que no tienes ese material. Y ahora, como litigante, como postulante, pues eso es lo que me he encontrado frente a mis clientes, una riqueza inmensa, ¿no? Y es, claro, el abordaje tiene que ser muy cuidadoso, hay que saber muy bien cómo no revictimizar a las personas, cómo tratar los temas en su momento, si no los puedes extraer en ese momento, buscar formas de no generar mayores afectaciones, pero lo que me encuentro es que hay un nicho de oportunidades, no solamente para el litigio, porque a mí me parece que la función del abogado, así como la del médico, la del maestro, la de el sacerdocio, tiene mucho que ver con lo social. ¿Cómo podemos aportar al derecho para que se vuelva mucho más restaurativo y menos punitivo? Es decir, para que en realidad contribuyamos a que nuestro tejido social se recomponga y se convierta en algo mucho más sólido. Y bueno, este ha sido mi quehacer en estos últimos años y hoy por hoy este es mi gran reto. Y por eso cuando me decías, ¿desde qué punto vamos a abordar los daños? Ya ves que luego te dije, daño al proyecto de vida, Marisol. Porque como tú bien lo decías, la Ley General de Víctimas, nuestra Ley General de Víctimas, que es muy progresista, este es en uno de los temas, de los pocos temas que nos queda de ver. Así es, completamente de acuerdo. Y fíjate que tocaste un tema importantísimo porque tenemos mucha audiencia que litiga en materia penal y por eso te digo que me encanta tenerte con nosotros porque mi formación es netamente civilista y yo veo la perspectiva de una manera, digamos, un tanto diferente y la pregunta que es obligada en este momento, de acuerdo a tu comentario, en qué momento, Alejandra, el abogado tiene que empezar a presentar esas pruebas para que se dilucide el daño al proyecto de vida de la víctima? Decías tú, nos presentan todo menos las cosas personales y particulares y las consecuencias que el daño produjo a la víctima. Nos presentan dictámenes en evaluación, nos presentan dictámenes en hechos de tránsito, en criminalística, certificado de lesiones, cuestiones completamente frías que no tienen nada que ver con los aspectos emocionales, el daño al proyecto de vida, la situación de la víctima antes y después del hecho victimizante. ¿En qué momento el abogado tiene que empezar a trabajar para ir incorporando esas pruebas y en su momento tengan lo que tú dices que no tenías cuando te tocaba dictar sentencias? ¿En qué momento? Ay, qué buena pregunta, Marisol. Mira, la principal información, a ver, de pronto volteo para acá porque estoy viendo las preguntas en Facebook. La, la principal información, porque aquí preguntaban qué medios de prueba, es la entrevista de la víctima. ¿Qué ha pasado históricamente? Las personas abogadas hemos sido formadas con esta visión tradicional de de daños y perjuicios y no más. Y entonces, desde ese punto de vista, solo vemos los daños económicos y solo buscamos indemnizaciones. Y el primer gran error proviene de no saber entrevistar a a nuestro cliente víctima y partir de la idea de que su único daño fue económico y lo único que busca es una compensación o una indemnización también de carácter económico. Lo primero que tenemos que hacer entonces es obviamente,
estudiar fuertemente cuáles son las formas de daño, cuáles son los mecanismos de reparación y hacer este abordaje con nuestros clientes, con las víctimas. Y obviamente también conocer de manera muy clara cuándo podemos estar entrando en un proceso de revictimización, porque tal vez lo que tendríamos que hacer es coordinarnos con el terapeuta para que esta información la vayamos obteniendo de tal manera que en vez de ser revictimizante, se convierta en parte de un proceso redignificante para la víctima. Y entonces, ¿cuál es el momento? La respuesta que usamos siempre los abogados y las abogadas, depende. Entonces, ¿de qué depende? De si la víctima está lista. Y yo diría que si estamos frente a una víctima que está lista para dar esta información, debemos de hacerlo desde el primer momento. Te comparto que, por ejemplo, en las querellas o denuncias que yo formulo, en el ámbito de actos de investigación que propongo, yo los clasifico en tres partes. Por ejemplo, una primer parte, los que en este momento te estoy presentando a gente del Ministerio Público. Segunda parte, aquellos que yo no puedo, de los que yo no pude hacerme por mí misma, pero que requiero para reunir el estándar probatorio para la audiencia inicial. Y luego, aquellos que son esenciales en caso de una sentencia y que no son prioritarios para la audiencia inicial. O sea, los puedes ir recabando en el Inter, pero primero aquellos que necesito para la audiencia inicial. Y encontramos que hay algunos que ya están disponibles desde el primer momento y que se los podemos llevar al Ministerio Público desde la presentación de la querella. Hay otros que, por supuesto, tendríamos que buscar que se presenten hasta desde la audiencia inicial. Y aquí es, pero ¿por qué si la reparación del daño es un tema de sentencia? No necesariamente, porque si el delito permite soluciones alternas, llámese acuerdo reparatorio o suspensión condicional del proceso o incluso el perdón de la víctima, entonces no vamos a tener material probatorio adecuado para hacer una negociación con tendencia restaurativa. Si no, lo vamos a hacer intuitivamente y seguramente el resultado no va a ser el mejor de todos. Así que, querida Marisol, pues yo creo que en derecho todo tiene que ver con las características del caso particular. Y recapitularía, si permite soluciones alternas, hay que recabarlas lo más rápido posible sin revictimizar. Si no permite soluciones alternas, hay que nunca perder el foco e irlas recabando con la mayor prontitud, pero priorizando los que requerimos primero para la audiencia inicial. Y ¿Qué te es parece? que, gracias, Ale, y es que es lo que está sucediendo actualmente. Eh, los jueces, desde mi perspectiva, cuando tienen opción a soluciones alternas, a veces no están vigilando el tema de la reparación del daño como es exigible por la Constitución, ¿no? Porque si no hay elementos para decir, bueno, pues la reparación del daño tiene que ser tanto, no se fija si esa reparación es integral o no. Lo vemos en acuerdos reparatorios en donde las cantidades son ínfimas, digamos, por bienes lesionados gravísimos, ¿no? Y simplemente porque efectivamente el abogado o el asesor jurídico no proporcionó los elementos de prueba. Pero fuera de esta deficiencia técnica del operador jurídico, yo creo que el juez está conminado a vigilar esos temas de reparación integral a ser un derecho fundamental ya reconocido en la Constitución y debe de advertir y debe de decir, ¿sabes qué? Este acuerdo reparatorio no reúne el estándar de reparación integral o de justa indemnización para que sea aprobado. Esa es mi perspectiva, que es lo que está pasando actualmente y no se diga en suspensión condicional, ¿no? Para dejarla pasar. Entonces, creo yo
que ahorita la Corte ha hecho un trabajo súper importante con criterios relevantes. No sé si recuerdas hace como 1 o 2 años una sentencia donde decía que los acuerdos reparatorios no hacen la situación de cosa juzgada en el tema de reparación integral cuando se firmó en instancia penal, y que puede válidamente la víctima ir a la instancia civil cuando esta reparación no fue integral. Y esto deja abierta la posibilidad de que si tu reparación integral del daño no se fue satisfecha en la instancia penal mediante un acuerdo reparatorio, la víctima podría acudir a la vía civil, lo que antes estaba prohibido. Y si operaba la cosa juzgada refleja, en los temas de acuerdos reparatorios o perdón, ¿no? Que existía perdón del ofendido. Entonces, esto está evolucionando porque la Corte ha reconocido que muchas veces cuando existen delitos, violaciones a derechos humanos en perjuicio de la víctima y no se repara de manera integral, se hacen actuaciones, digamos, o se ha utilizado al derecho para poder seguir revictimizando. O sea, la víctima ya es víctima de su daño, también es víctima de un sistema que no ha vigilado, que no ha revisado, que no ha protegido ese derecho fundamental. Y así la víctima se puede quedar con una afectación grave a su vida, a su salud, a su proyección de vida, con una ínfima cantidad, y al final del día lo que importa es darle carpetazo al expediente y el que sigue. Entonces yo creo que la Corte ahorita ha enfatizado en estos temas de reparación integral, pero creo yo, Alejandra, si no me permites hacer este comentario, los jueces penales están reacios a conocer la reparación integral, y me sorprende que tú, siendo juzgadora, hayas aplicado de esa manera esos criterios tan importantes que yo los veía más establecidos en los jueces del orden civil, porque en mi experiencia yo siempre he sacado de la instancia penal las causas y las he llevado al juicio civil, porque en la instancia penal topé con pared, topé con criterios muy cuadrados, muy legalistas, donde no iban más allá en el tema de reparación integral, lo que no ocurre en la instancia civil. No sé qué opinión te merece este comentario. Fíjate, Marisol, que es bien interesante tu punto de partida, que es el artículo 1 constitucional. Este artículo nos establece la obligación a todas las autoridades de fungir como garantes de los derechos humanos. Luego, tenemos que mirarlo junto con los principios del sistema penal que se establecen en el artículo 20 constitucional, entre ellos el principio acusatorio, que establece división de funciones entre la persona juzgadora y quien investiga, Ministerio Público, y también, por supuesto, de la defensa. Esto es, la persona juzgadora no se dedica a investigar, no se dedica a recabar prueba, por regla general. Sin embargo, la Constitución tiene que leerse de manera integral. Y en ese sentido, si está comprometido el derecho humano de una persona, determinado derecho humano de una persona, la persona juzgadora no puede sentarse a ver cómo se vulnera, cómo se pisotea ese derecho. Tiene que asumir su rol de garante. Y esta mirada, querida Marisol, pues es precisamente lo que me ha dado las herramientas o lo que me dio las herramientas cuando fui juzgadora para ir más allá, pero por supuesto, siempre teniendo en cuenta si habría una asimetría y una violación a derechos humanos. Y por ejemplo, las sentencias en las que yo ordené reparaciones integrales del daño aún y cuando no hubo petición expresa de muchos conceptos por parte del Ministerio Público, lo hice precisamente con base en el artículo primero constitucional, partiendo de que el 20 apartado C, fracción sexta, establece que es un derecho de las víctimas el ser reparadas de manera integral y que del contradictorio había surgido esa información. Es decir, yo no la había incorporado. Esa información que yo tenía a la vista y que me hacía, que me saltaba
que había determinadas formas de daño y que podía incluso determinar ciertos mecanismos de reparación. Te cuento, por ejemplo, un caso de fraude en el que había una víctima indirecta, mamá de la víctima directa, que había apoyado con recursos económicos a la víctima directa para solventar lo que había perdido económicamente con motivo del fraude, y entre eso iba, bueno, los recursos que tenía destinados para sus hijos para que estudiaran, y además el hecho victimizante había sido cometido por un primo de la víctima directa, sobrino biológico de esta víctima indirecta. Y entonces la víctima sufría o le había causado un verdadero sufrimiento, una afectación a sus valores, además un impacto en sus valores familiares. Y yo recuerdo que cuando condené por daño moral, porque era muy evidente el sufrimiento que derivaba de esos valores que tenía esta familia, yo recuerdo la cara de estas víctimas, donde claramente la mera sentencia constituía una medida de reparación, una medida de satisfacción. Nombrarlo por sí solo ya era una medida de reparación. Y esto me recordó precisamente a la Corte Penal Internacional, cuando en el primer caso se dicta sentencia, en el caso Tomás Lubanga-Dilo, y aun y cuando en el Estatuto de Roma, que regula la Corte Penal Internacional y tipifica los delitos de su competencia, y no se establecen las medidas de satisfacción, la Corte dice, hey, esta sentencia por sí misma constituye una medida de satisfacción. Qué mal que el Estatuto de Roma no las prevé, pero vamos a implementarlas. Y entonces, Marisol, creo que si nosotras, las personas operadoras del sistema de justicia, empezamos a tener esta mirada que se aparte de las interpretaciones gramaticales que son propias de los estados autoritarios, porque van tendente a cuidar la letra de la ley y con eso a la voluntad de las autoridades, y empezamos a acercarnos a interpretaciones pro persona, esto es, a las interpretaciones que van a tutelar en mayor y mejor medida los derechos de la ciudadanía, entonces el resultado va a ser sustancialmente distinto, porque vamos a alcanzar sentencias que no hagan declaraciones eminentemente formales, sino que toquen la sustancia del conflicto en virtud del cual surgió el procedimiento y a consecuencia de esa sentencia. Y es que efectivamente la sentencia por sí sola es una forma de satisfacción, es de reunir los elementos de justicia que la víctima aspira cuando presenta su querella, cuando hace su demanda, cuando hace su denuncia. Y algo muy importante es lo que tú me dices, esa perspectiva de ser garante de los derechos humanos. Y en el caso concreto, nosotros que preponderantemente defendemos víctimas, nos damos cuenta que hay mucho por hacer en el tema de los juzgadores. Hoy en día, pues estamos nosotros impulsando esta maestría en Derecho de Daños y una especialidad en responsabilidad civil con el objeto de difundir sobre todo estos temas de reparación integral. Pero ¿estás de acuerdo que los daños que hoy enfrentamos no son los mismos daños que hace 20 años, ¿no? Que hace 30 años? O sea, la manera de mirar el derecho desde la perspectiva de reparación integral es diferente a lo que antes veíamos. Nos decías en un principio, habíamos estudiado daños y perjuicios como si fuera el único elemento que se pudiera pedir en las demandas. Daño moral, ahí de repente uno lo pedía y decía, bueno, como es intangible, pues es muy difícil de acreditar, es posible que no me lo den, mejor ni lo intento, me quedo con daños y perjuicios. Y con esa cultura, ya un poco obsoleta, fuimos caminando en esta evolución de los daños. Hoy hablamos del daño al proyecto de vida. Y hablando al proyecto de vida, la pregunta es, ¿y cómo lo acredito? ¿Cómo acredito un daño futuro? ¿No? Si nos enseñaron en la teoría
de, de daños, que para que un daño sea indemnizable, muchos tratadistas incluso así lo siguen manejando, que sea cierto, que sea presente, que sea cuantificable, ¿no? Y el daño al proyecto de vida, pues ni es cierto, porque digamos que es una proyección al futuro, y te estoy haciendo esta pregunta porque así me la hacen mis alumnos, ¿no? Este, que sea directo, que esté en el momento, que sea cuantificable como requisitos para que el daño sea indemnizable. Este daño al proyecto de vida rompe con estos estándares. Y ya la Corte hizo una interpretación hace poco sobre el tema de la acreditación, pero platícanoslo un poquito tú, Ale, desde tu perspectiva. Mira, padrísimo este tema, ¿no? Porque en realidad no hay un acto de investigación o una prueba en concreto, pero sí es muy claro decir qué es lo que debemos probar. Y lo que debemos probar, pues, es que es que esta expectativa o que este trazo hacia el futuro que ya tenía una persona se vio truncado o bien se obstaculizó con motivo del hecho victimizante. O sea, lo primero que tenemos que tener claro es este nexo causal entre esa decisión que tenía la persona de seguir un camino y cómo no pudo continuarlo o se modificó la manera en que lo transitaba. ¿Y cómo lo podemos hacer? Si es cierto, es una proyección a futuro, pero es como es una expectativa que tendría que ser razonable, realizable, pues entonces hay que verlo con relación a la actividad previa de la persona. Es decir, hay que reunir elementos para saber qué estudios tenía la persona, qué hacía la persona, cuáles eran sus actividades, hacia dónde lo estaba dirigiendo. Vamos a pensar un tema de una persona que quisiera ser médica, ¿no? Imagínate que ni siquiera estuviera estudiando al momento en que ocurre el hecho victimizante y que no estuviera estudiando por voluntad propia, ¿no? Entonces, pues ahí puedes decir, pues sí, tú querrías haber sido médico, médica, pero no estabas haciendo lo propio. ¿Qué estabas haciendo en ese sentido? Ah, bueno, eras una persona, estudiante de preparatoria, que tus materias adicionales estaban dirigidas al área biomédica, que ya te habías buscado cuáles iban a ser tus estudios universitarios, tenías ahorros para poderlos desarrollar en tal o cual parte, tu rol familiar ya estaba muy claramente destinado a esto, incluso hacías servicio en favor de la comunidad, en fin, ¿cómo podemos verificar que ese proyecto se estaba trazando y que era objetiva y materialmente realizable? Y entonces no debemos olvidar que además hay que recabar las pruebas de cómo ese hecho victimizante lo truncó. Por ejemplo, en el caso Digna Ochoa, de Digna Ochoa dependía una sobrina, si mal no recuerdo. Y esta sobrina, con la ausencia de Digna Ochoa, deja de tener el soporte que se le daba para poder realizar su vida futura y particularmente sus estudios. Y entonces, al ser privada de la red de apoyo que constituía Digna Ochoa, de su apoyo material esencial para poder realizar sus aspiraciones académicas, entonces la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice, muy bien, a esta víctima indirecta, el Estado mexicano le va a tener que solventar sus estudios en estas condiciones. ¿Por qué? Porque ese vínculo objetivo y verificable de sustento y de apoyo que le brindaba Digna Ochoa desapareció e impactaba directamente en sus estudios. ¿Me explicó más o menos la idea, querida Marisol? Sí, sí, claro. Y es que es difícil para nosotros como postulantes identificar este tipo de nuevos daños cuando hemos vivido con una tradición jurídica muy limitada y muy restringida. No, yo les digo a mis alumnos, es que hay que abrir nuestra mente a otros horizontes, leer sentencias de la Corte Interamericana en el tema de reparaciones
es bastante, es ideal para poder entender todos estos conceptos porque pues la Ley General de Víctimas retoma de la Corte Interamericana y sus sentencias muchos conceptos que vienen a aterrizar sobre temas de reparación integral, sobre cómo se da la calidad de víctima, sobre los principios que deben de operar para que ésta sea plena, y todos los principios que deben de regir en el tema de la reparación del daño. Y mira, mi querida Alejandra, por el tiempo vamos a pasar a las preguntas, no sin antes decirles a todos los chicos que nos están escuchando, ya sea en redes sociales o aquí en la transmisión por Zoom, que estos temas de daños es lo que vamos a estar viendo en la maestría en Derecho de Daños. Y Alejandra, desde luego, va a ser nuestro ponente. La idea de la invitación es para que ustedes vean la calidad de las personas que dan clase en nuestros cursos, talleres y en este caso la maestría, que cada año estamos aperturando cursos, estamos aperturando matrícula. En octubre iniciamos con un grupo de maestría y seguramente en febrero ya está proyectado iniciar con la maestría de otro grupo en daños porque hemos tenido muy buena aceptación. Las personas les ha interesado gracias a estas charlas que tenemos a darles los días miércoles para que sepan ustedes qué es el derecho de daños, cómo funciona y cómo lo pueden aplicar en su quehacer diario. No importa si eres civilista, no importa si eres penalista, si te dedicas al derecho laboral o a defensa de empresas, el derecho de daños permea en todo. Si te parece, Alejandra, nosotros vemos que el derecho de daños es el futuro de lo que se viene en el tema de reparación de daño porque está en boga. Los daños por inteligencia artificial, por plataformas digitales, por difamación, por viralización de noticias falsas, que es a lo que me refiero, ¿no? De esos nuevos daños, y que no estamos preparados muchos de los abogados a entrarle a este tema, porque simplemente creo que yo que la legislación nos queda todavía corta, ¿no? En el tema de cómo se reparan esos daños y el proyecto de vida, que es algo muy importante, simplemente una difamación falsa en redes sociales puede enterrar la vida profesional de una persona. ¿Estás de acuerdo conmigo? Totalmente. Fíjate que hace poco un cliente iba conmigo fue conmigo al despacho y víctima de un delito de fraude y bueno, la persona que presuntamente cometió el hecho victimizante, pues empieza a decirle, tú sigues insistiendo en que te pague y es una persona que se dedica a las relaciones públicas y se voy a empezar a publicar cosas de ti, o sea, intimidándolo, ¿verdad? De aparte, bueno, cometiendo ahí otros delitos. Y entonces él decía, bueno, mi proyecto de vida es esto, o sea, yo me dedico a mi imagen pública, hago esta parte, entonces, ¿cómo? Y bueno, pues ahí ya estamos abriendo otras alternativas de protección y también, por supuesto, de tutela de sus derechos. Pero mira, es bien interesante porque así es, maestro David, es una extorsión tal cual. Pero bueno, no quiero como dar más datos porque es un asunto en curso. Y bueno, creo, querida Marisol, que esto deriva del procesos de fortalecimiento del debido proceso. Históricamente, el derecho ha sido o fue o ha sido, tal vez sigue siendo en buena y gran medida, un mecanismo para proteger los derechos de las personas más poderosas y para mantener el estatus eh, de quienes dirigen los destinos, de los más fuertes. Y bueno, la humanización del derecho, la democratización del derecho, el debido proceso, nos tienen un estadio en el que volvemos a sus orígenes y miramos qué es lo que buscaban las personas, por ejemplo, en Roma, en Grecia antigua, al momento de activar un mecanismo jurisdiccional. Y pues en realidad, cuando vemos incluso la época de la venganza privada, pues no necesariamente era el castigo, también era la reparación, incluso esta era la principal alternativa. Y fíjate cómo es hasta grotesco pensar
y esta es una idea muy imperialista, que si tú sufres un daño, vas ante una institución que se llama representante social y te hace a un lado y te dice, con permiso, yo me voy a hacer cargo y tu reparación del daño, pues la vamos a circunscribir a esto. ¿Qué es? ¿A qué? A dinero. ¿Por qué? Porque es lo que interesa en términos imperialistas y de poder. Y cuando se va revirtiendo esto y el derecho se empieza a volver o intentamos estos esfuerzos de que en el centro esté la persona y no el poder del Estado, entonces empezamos a mirarlo de diferente manera. Pero la democracia hoy mundialmente está, si no en quiebre, en un estira y afloja fuerte y por eso mismo vemos muchas resistencias, porque se quiere volver a poner el centro en los intereses del Estado, digamos, del Estado-nación, cuando tendríamos que verlo desde ese Estado-nación, pero desde el punto de vista de la población o del gobierno, de cuáles son los intereses, cómo sufre materialmente un niño, una niña, una mujer, un hombre, una persona mayor un hecho, cómo le impactó en su vida, qué podemos hacer. Muchos daños son imposibles de reparar. Incluso fíjate, en el caso González y otra, la Corte Interamericana dice, no voy a hablar de daño al proyecto de vida porque ya no hay vida. Eh, Y- Sí, sí, sí. Y bueno, vamos a cerrar podríamos platicar horas y horas tú y yo, porque Sí, sé que te apasiona esto igual que a mí. Y bueno, vamos a tener oportunidad de otras charlas, si tú me permites, otra invitación, porque esto es muy amplio. Lo que nosotros les damos ahorita en esta pequeña charla, pues es una pincelada de lo que se ve en la maestría en Derecho de Daños. Déjame decirte que tenemos un programa integral que yo lo diseñé. eh, Durante 20 años yo me he dedicado preponderantemente a defensa de víctimas. Y entonces cuando nuestra directora, Cristina, amada y querida amiga, no, me busca y me dice, es que tú que te dedicas a esto, vamos a hacer una maestría en daños, y me estuvo buscando como un año, 2 años. Vamos a hacerlo, esto es un tema muy interesante, dame un curso, dame un taller, dame esto. Y así fuimos consolidando hasta que formamos un plan académico en donde, en mi opinión, es oro molido, porque nos metemos únicamente al tema central, a lo que necesita el postulante para poder desarrollar esta, este tema de derechos de daños, ¿no? Que en México, déjame decirte, no hay, somos pioneros en el tema de la maestría con un REBOE oficial, y sobre todo estamos incorporando temas en el cual pues hablamos de daño al proyecto de vida, vamos del daño moral, el lucro cesante, del daño emergente, de la cuantificación, que también es un tema sasazo y que me gustaría abordarlo, pero por el tiempo ya no nos da. Pero si quieres más adelante quedamos abiertos en la invitación. Y hoy en día estamos difundiendo este programa académico que pensamos va a ser muy rico para nuestro México. Estamos escribiendo al respecto. Yo acabo de publicar Derecho de Daños en México, tomo 1, el tomo 2 lo estoy ya matizando para poderlo lanzar. Se llama Trazando las huellas del daño y habla de puros daños. Y un tercer tomo está proyectado para un formulario en el cual se establezcan las bases para que el postulante llegue y pueda tener un acervo sobre la forma en cómo se determinan los daños, cómo se pueden pedir, y sobre todo las instancias a las cuales pueden acudir, porque nos centramos únicamente al delito, materia penal, a responsabilidad contractual, materia civil, mercantil. Y todo lo demás, responsabilidad patrimonial del Estado, derechos del consumidor, una cuestión completamente virgen en México. Bueno, hablar de eso es pasarnos 2 horas aquí. Pero Ale, vamos a contestar las preguntas para vamos. que para ver las inquietudes, que ya veo que muchos están calentando motores. Si quieren hacer uso de su micrófono, adelante. Y si no, vamos contestando las que estén en el chat y las que estén en redes sociales.
Yo soy toda de ustedes, Marisol. Manda. Yo soy toda de ustedes, así que tú mandas. Muy bien. A ver, en redes sociales tenemos algo, si me pueden decir en Indecaf, Sí, por favor. tenemos, bueno, me parece que esta primera pregunta ya se contestó de que qué medio de prueba es el idóneo para acreditar daño moral a la víctima. Y otra pregunta es de que en el tema de difamación se llevará por la vía civil o la vía penal. Así, así es el daño económico, psicológico, social, etcétera. Muy bien. Muy buena pregunta. Bueno, el derecho penal se rige por el principio de mínima intervención. Y este principio de mínima intervención se nutre de diversos principios. Por ejemplo, el principio que en principio rige en derecho penal es el principio en virtud del cual el derecho penal solo se hace cargo de la protección de los bienes jurídicos más valiosos para para una sociedad. Esto se llama principio de fragmentariedad. Pero de la protección de de esos bienes jurídicamente más valiosos solamente se hace cargo de ciertos ataques. Y, perdón, el primero es el principio de subsidiariedad y este otro es el de fragmentariedad. Solamente los ataques más graves. La difamación, eh, como estamos en sociedades mutables, en sociedades dinámicas, antaño, el honor a la persona, el que se decía de una persona, era uno de los principales bienes tutelados. Conforme se va dando un desarrollo, pues el derecho penal empieza a considerar que hay otros bienes que tienen mucho más valor y más impacto que tutelarse. Y en ese sentido, la difamación ha dejado de considerarse como una conducta delictiva en la mayor parte de los códigos penales. Y en ese sentido, cuando estamos ante un hecho de difamación, por lo general lo podemos reclamar solamente por la vía civil, porque ya no es una conducta tipificada como delito que sea materia de protección del ámbito penal. Ahora, la maestra Marisol, la doctora Marisol, nos ha hablado desde su formación civilista, básicamente desde la medida de indemnización o compensación para reparar los daños. Sin embargo, en derecho penal, pues la mirada es mucho más amplia. Por ejemplo, hay víctimas de violencia familiar que dicen, yo no quiero el dinero de mi agresor. Esto para mí es una forma de revictimización que me impongan el dinero de mi agresor. Yo quiero que haya un cambio, por ejemplo, talleres sobre nuevas masculinidades, que haya un cambio, o bien un reconocimiento de la afectación que hubo, una medida de satisfacción, o bien que se me faciliten servicios de psicoterapia, una medida de rehabilitación. Y en ese sentido, bueno, podemos abordar el daño psicológico, el daño moral, el daño colectivo a través de periciales específicas para determinar el daño colectivo social, el daño al proyecto de vida, el daño al patrimonio, el lucro cesante, el daño emergente a través de diversos mecanismos y también diversificar los mecanismos de reparación. Muy bien. Sí, normalmente en la vía civil, fíjate que la Ciudad de México tiene una ley de responsabilidad civil, vida privada y la imagen, que creo que no se replica en ninguna entidad de la República. Esta ley habla precisamente del daño al honor, de la malicia efectiva, de si eres una persona pública o privada, y se utiliza en casos de difamación, porque ahí retoman pues conceptos. Es una ley pequeñita, sin embargo, es ahí donde te digo, nos queda corto en estos nuevos daños que se están proyectando. Carlos, adelante, te escuchamos. Si le pueden habilitar su micrófono a Carlos, por favor. Listo. Gracias, doctora Marisol, muy amable. Y también, pues, felicitar a la maestra Alejandra
Ramos por su brillante exposición. Mi pregunta es la siguiente, maestra Alejandra. Desde su óptica o en su experiencia de 20 o más años que nos comentó como juez y ahora desde como abogada postulante, ¿qué pruebas nos recomienda usted que debemos desahogar, no sé, en un juicio penal o civil, para acreditar el proyecto de vida de una persona? ¿Cuáles son sus sugerencias ahí? Muchas gracias de antemano. Gracias. Bueno, como les comentaba durante la charla, lo primero que tenemos que hacer es recabar la información de la víctima, ya sea nosotros, nosotras mismas de manera directa, o bien si hay una afectación grave, pues a través de su psicoterapeuta o la persona que le brinda asistencia o contención emocional, porque eso es primero que nada lo que nos va a permitir saber qué proyectos tenía y qué impacto sufrieron. Una vez que determinamos cuál era el proyecto específico, entonces hay que recabar la información de cuáles eran los antecedentes de esa persona que permiten acreditar que tenía ese proyecto. Por ejemplo, sus estudios o si practicaba alguna actividad deportiva o si había solicitado información, si estaba inscrita en algún tema, si había desarrollado, cómo había desarrollado la información. ¿Y cómo puede ser? Pues a través de documentales, puede ser a través de testimonios, puede incluso haber evidencia material con relación a esto, si está en dispositivos electrónicos, puede ser incluso a través de una pericial en materia informática que garantice la autenticidad de esos elementos digitales. En realidad es tan variable como variable sea el proyecto de vida y la forma en que podamos acreditar que existían elementos objetivos que acreditaban que esa era la proyección hacia de la vida de la persona. Espero responder con esto. Claro, totalmente. Y fíjate que aquí en el chat nos ponen una pregunta que tiene que ver con la temporalidad y la prescripción. Dice Graciela Martínez, excelente tema, cada vez me convenzo más de que pude mandar esto. Ya se me fueron los 2 años, ella dice, demasiado tarde las conocí, pero ¿cuánto tiempo se tiene, Alejandra, para demandar o para hacer valer este tema de daño al proyecto de vida? Bueno, a ver, en realidad esto es bien variable. Fíjate que en casos de procedimientos abreviados, y eso tiene que ver con una pregunta de infancia que por aquí nos plantearon también en el chat de Zoom. Cuando había niños y niñas víctimas de violencia sexual, por lo general, en ese momento se planteaba, por ejemplo, el daño psicológico. ¿Cuántas psicoterapias reunió? ¿Cuántos ya desarrolló? Y algunos otros gastos que pudiera haber. Y en esos casos yo no absolvía de la reparación del daño, porque una de las observaciones generales del Comité de Derechos del Niño, si mal no recuerdo, la octava, que se enfoca en las personas infantes en primera infancia hasta los 8 años, puntualiza que cuando un niño o una niña es víctima de hechos muy graves, se daña su proyecto de vida. Es decir, el desarrollo que de ordinario podría tener un niño o una niña emocional, cognitivo, afectivo, y que tiene que ver precisamente con la afectación de su desarrollo como consecuencia del hecho victimizante. O sea, no solamente los estudios en sí mismos, sino todo su desarrollo integral ordinario. Y en ese sentido, yo ordenaba las absoluciones y procuraba fundamentarlas y motivarlas ampliamente. Y lamentablemente llegué a tener revocaciones en segunda instancia donde me decían, es un pacto y esto se acabó. Espérate, pero no son, los derechos humanos no son renunciables y menos los de los niños por un pacto entre adultos y menos en delitos imprescriptibles. O sea, no sabes qué va a pasar con ese niño, esa niña, cómo lo va a resignificar el día que empiece a tener relaciones afectivas
desarrollar su sexualidad con sus parejas, que empiece a tomar decisiones de vida, de con quién desarrollar su vida futura, ejercer maternidad, paternidad o cuidados. No lo sabes. ¿Y cómo te atreves a decir que un pacto entre adultos le pone límite a esto? Entonces, me parece que tendríamos que, una vez más, como lo platicábamos la doctora Marisabel y yo, mirar al derecho humano. Y aquí en tema de víctimas es muy importante una situación, las leyes contra la impunidad. Perdóname, Marisol, voy a tratar de hacerlo bien rapidito. Las normas contra la impunidad surgieron precisamente por miradas sumamente pragmáticas y positivistas como estas, en donde, por ejemplo, había leyes de amnistía o de autoamnistía con relación a crímenes de lesa humanidad. Y entonces, ¿qué decía? ¿Qué se decía? Bueno, tuvimos que transitar de esta forma de gobierno a esta otra a través de la fuerza para pacificar y cometimos asesinatos y violaciones, en fin, y nos perdonamos a nosotros mismos con esta ley de autoamnistía o perdonamos al gobierno anterior con esta ley de amnistía porque hay un proceso de recomposición, de perdón y olvido, ¿no? Como se hablaba de esto de las comisiones de verdad y reconciliación. Y llegan las víctimas y dicen, a ver, no, 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 no. Nos podemos reconciliar, pero no olvidar, porque no se vale dejar impunes los hechos más graves en contra de las víctimas. Y entonces es aquí cuando empieza a surgir desde el Jus Cogens esta idea de que hay hechos que no pueden prescribir. Aquellos que marcan las vidas de las víctimas no pueden tener un fin temporal, porque son contrarios al derecho humano de una víctima de buscar reparación, generan impunidad. Y en ese sentido, no está todo escrito, tenemos que construirlo. Genial tu aportación, porque sí, nosotros nos casamos con la idea de prescripción, 2 años, lo que nos tasa el código, pero sí, la Corte ya ha establecido que, sobre todo en el caso de esta cantante, ¿no? Del grupo musical que hablaba sobre violación bueno, el tema era delitos sexuales y eh, que 30 años después demandó, ¿no? O demandó reparación del daño. Y decía la defensa, bueno, pues era del dominio público, que andábamos juntos, y hasta contestaba así, ¿no? Y decía, la sentencia de esto es imprescriptible, ¿no? Este tema es Penalmente imprescriptible. también. Y penalmente también, y aquí hay un debate muy fuerte que dice, bueno, son prescriptibles a partir de que surgió la norma escrita. No, no, a ver, el jus cogens no se nutre de las normas escritas, se nutre del derecho consuetudinario y es oponible en cualquier momento. Es como la tortura. En la guerra, tú puedes, para defender tu nación, privar de la vida a otro, en defensa de tu nación. Pero ¿puedes violar a otro? ¿Puedes torturar a otro bajo alguna justificación? Si la respuesta internacionalmente es no, entonces estás frente a jus cogens. Y en ese sentido, es permitido vulnerar sexualmente a una niña ayer y ahora. Y si la respuesta es no, entonces es jus cogens y es imprescriptible. Y a mí me parece que aquí, pues fue el ámbito civil, pero a mí me parece que el ámbito penal requiere ser explorado. No sé si en este caso, pero eso no me corresponde a mí decirlo, pero a mí me parece que requiere ser explorado. Así es. Bueno, Carla, licenciada Carla, te escuchamos. Adelante. Buenos días. ¿Qué tal? Doctora Alejandra Ramos, nada más quisiera que nos pudiera indicar sobre el proyecto de vida, el fundamento, si tenemos a nivel internacional, al momento de que estemos dentro de un juicio oral, podemos apoyar en el fundamento, el proyecto de vida, después de que hicimos todo esto que usted nos comenta, las pruebas, el testimonio de la víctima, toda esta cuestión del proyecto de vida, ¿cómo lo podemos fundamentar? Porque pues como es un tema nuevo, pues sí necesitaríamos
una autoridad bastante fuerte para ante un juez hacer que ese proyecto de vida se vea reflejado y que podamos ayudar a la víctima. Muy buena pregunta, abogada, muchas gracias. Y sobre todo porque las personas abogadas siempre estamos buscando el fundamento por este arraigo tan fuerte del derecho escrito, ¿verdad? Y tiene que estar en una ley, si no está en la ley no existe. Pero recordemos que no solo la ley es fuente de derecho y no solamente la norma, la ley escrita es parte del hard law, es decir, de aquello que es obligatorio. También hay otras fuentes obligatorias de derecho, como lo decía el jus cogens. Pero, por ejemplo, en este caso, algo muy importante, el derecho a la reparación integral, el principal ente que lo ha desarrollado es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por fortuna, el Estado mexicano se ha adherido a los tratados sobre los cuales tiene competencia el sistema interamericano, como fiscal interamericano la Comisión y como tribunal la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y sus sentencias son vinculatorias, no solo porque la Corte mexicana así lo afirmó después del caso Radilla Pacheco, sino porque es el intérprete originario de los tratados del Sistema Interamericano de Protección a Derechos Humanos, no solamente del Pacto de San José o Convención Americana, sino de todos los tratados del Sistema Interamericano, incluyendo Belém do Pará, por ejemplo. Y en ese sentido, si es la interpretación auténtica y México está adherido al tratado y aceptó la competencia de la Corte Interamericana, entonces estos pronunciamientos son obligatorios para el Estado mexicano y como mi querida doctora Marisol lo comentaba desde el principio, el primer caso lo tenemos desde 1998, Loaiza Tamayo contra Bolivia. Y tenemos otros, por ejemplo, como defensa, vamos a pensar que nos quieren oponer un daño al proyecto de vida de alguien que falleció. Pudiéramos utilizar el caso González y otras donde nos dice, a ver, no es posible determinarlo porque simplemente no lo puedo reparar, porque ya no hay vida, porque es irreparable, porque ya no hay vida. Y fíjense, en ese mismo caso, sin embargo, si analiza las vidas de las mamás buscadoras y dice a ellas se les transformó su vida porque dejaron de hacer lo que estaban haciendo y lo que tenían proyectado hacer por buscar a sus hijas y luego por reclamar justicia para sus hijas. Espero que responder con esto, abogada. Gracias. Sí, y fíjate que hay una pregunta en el chat. Dice, entonces, si una víctima es menor de edad, ¿el proyecto de vida pudiera ser solo hasta el cubrir sus estudios? Porque cuando son niños es muy incierto su proyecto de vida o qué se maneja ahí. Bueno, es que en realidad hay que ver ese niño o esa niña qué afectaciones tiene. Por ejemplo, una de las situaciones que pueden vivir los niños y las niñas es a su autonomía progresiva. ¿Qué significa esto? Un niño o una niña se va convirtiendo paulatinamente en una persona independiente hasta llegar a su vida adulta. Sin embargo, hay hechos victimizantes que les afectan psíquica y emocionalmente que no les permiten ese desarrollo que esperado de acuerdo a los índices, a las estadísticas de los propios organismos internacionales. Y por lo tanto, esas afectaciones emocionales, físicas, académicas, que les permitan incluso sociales, fíjense, cuando pasa el caso González y otras, se hacen varios estudios psicosociales, es decir, analizan el contexto. Y lo que se empieza a advertir es que las mujeres de Ciudad Juárez que reunían características similares a las víctimas Ramos González y Herrera, empiezan a tener afectaciones en sus proyectos de vida, es decir, sus vidas productivas empiezan a iniciar con posterioridad, sus redes o desarrollos sociales y afectivos empiezan a verse limitados. Eso es en el plano social, pero por supuesto se puede analizar también desde el contexto individual. Así que, bueno, pues, muchas de estas personas todavía eran infantes al ser adolescentes. Recordemos que la niñez se define como personas
que no han cumplido los 18 años, de menos de 18 años. Así que no es el mero tema académico. Las personas no somos solamente un ámbito biológico o solamente estudiar, somos una pluralidad de aspectos. Yo recuerdo un caso de una mujer víctima adolescente eh, que era una bailarina muy exitosa y a partir de ahí ella no quiere bailar por no mostrar su cuerpo. Es decir, no quiero que el vestuario muestre mi cuerpo y lo voy a dejar de hacer. Cuando ella ya estaba inscrita para seguir avanzando en academias de más alto prestigio. Entonces, no se limita a lo educativo. Sí, y aquí para reforzar el comentario, hay una sentencia que se las voy a mandar al chat. Estamos en un chat, Alejandra, de respondiendo al daño y ya somos más de 700 personas que les gusta estar viendo y cuando terminamos la transmisión, pues subo tanto el video para que lo vean quienes no se conectaron y material de estudio sobre la charla. Entonces, los que no están sumados, por favor, súmense. Lo que les quería comentar es que hay una sentencia en materia administrativa en donde se determinó también ese tipo de daños al proyecto de vida de menores cuando estos menores fueron contagiados de VIH por una transfusión sanguínea. Fue más o menos como por el año, me parece, 2014, 2015 esta sentencia. Esta sentencia es muy rica, se las voy a subir porque es materia de estudio en la maestría, porque el Tribunal Administrativo dijo, a ver, estos niños se, se contagiaron, era aproximadamente a los 8 o 9 años, tenían, imagínense, una sangre contaminada. Les presentaron un padecimiento X y les transfundieron y resulta que los contagiaron de SIDA en el IMSS. Y resulta que cuando sale la sentencia dice, bueno, es que estos niños, su afectación es total, porque desde su ámbito sexual, ¿no? En el desarrollo también de si pretendían o normalmente las personas desean tener hijos, se va a ver afectado, van a ser posiblemente discriminados por el tema de su enfermedad y pone como 7, 8 aspectos de la vida de estos niños que van a ser afectados en el futuro y hace esa proyección de lo que normalmente una persona realiza. Se quiere casar, quiere tener una familia, quiere tener hijos, quiere tener un buen trabajo, quiere desarrollarse, sobre todo vivir, ¿no? Y esto pues va a estar mermado. Entonces, además de medidas de satisfacción, de rehabilitación, dio una compensación por todos estos aspectos a la vida de estos niños que van a ser fracturados en su entorno social, familiar, económico, laboral, académico. Dice de manera muy sabia, ¿sabes qué? Pues hay que darle estudios durante toda su vida, ¿no? Hasta donde quieran llegar. Hay que darle atención médica para sus antivirales y todo ese tipo de tratamientos que se les proporciona a las personas infectadas de VIH. Y fueron mecanismos que antes todavía no estaba la Ley General de Víctima con las medidas de reparación del daño y esta sentencia ya decía, ¿no? Rehabilitación, satisfacción, medidas de no repetición. ¿Y de dónde lo traía? Pues de las sentencias de la Corte, del caso de Talia Luis, ¿no? Contra Ecuador, que también es muy rica, es un tema de SIDA. Y bueno, no es necesario, como dice Ale, el tema de la educación no está conscripto a únicamente a lo que voy a proyectar en mi vida en cuanto a la esfera estudiantil, sino que la persona es un ente y tiene aspectos en su vida determinados que no solamente se afecta en la proyección académica, sino en la proyección social, de pareja, familiar, etcétera. Entonces hay que hacer esa primera entrevista, como dice Ale, y recabar los datos importantes sobre la afectación y el impacto que tiene a la persona este daño, y de ahí partimos para poder reclamar. Entonces, licenciado Taloya, ¿verdad? Adelante.
Sí, licenciado Tafoya, José Reyes Villanueva Tafoya, servidor de acá Oye, de León, Guanajuato, doctora. Muchas gracias. Buenos días, maestra Alejandra. Buenos días. Muchas gracias. Excelentes ponencias. Excelentes ponencias. Este, mire, un comentario, mi comentario personal radica en lo siguiente. No sé si estén de acuerdo conmigo, pero en cuanto a la reparación del daño, eh, considero que debe de hacerse también investigación aparte de la víctima, desde la perspectiva de la víctima, desde el origen y vivencias de la víctima. Eh, pues antes de ir a invertir gastos, porque la víctima es la que gasta, nosotros somos asesores jurídicos, somos defensores o somos apoderados de ellos y les generamos gastos también. Entonces, cuando la expectativa es recuperar, porque todos estarán de acuerdo conmigo, se traduce en numerario, es una serie de terapias que va a requerir posiblemente, es una serie de pagos, pues es numerario para recuperar la salud, para recuperar el daño ocasionado. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa, maestra? ¿Qué pasa, doctora? Cuando el victimario es un particular, porque cuando hay morales que son responsables solidarias o cuando es el Estado, hay de dónde, hay de dónde, hay una expectativa de dónde obtener la reparación integral, refiriéndose a recursos económicos. Pero, ¿qué sucede cuando el victimario es un particular que carece totalmente de recursos, que ni siquiera foco tiene, donde vive? ¿De dónde? Entonces, ahí considero que el Estado pues debe de participar y debe de aplicarse políticas públicas y algún recurso, programas para la víctima. Creo que sí, sí existe por ahí ya la comisión, pero el recurso pues es irrisorio, que casi nunca se recupera. Eh, Sí, porque lo comento porque ahí me tocó un caso y me sigue tocando porque sigue todavía que el victimario es padre de dos menores, donde la madre es arrojada a la calle por su familia, que tienen problemas. Entonces, donde la víctima, pues indirecta o directa, que es la madre de esos menores, tiende incluso a privarse, a autoprivarse de la vida porque ya no hay a dónde llevarlos en la calle, en el frío. Y entonces esas víctimas difícilmente recuperan porque la persona que es el padre y es la víctima de la violencia no tiene recursos, no trabaja. Ya intentamos ir por la vía penal, efectivamente, pero pues si no hay recursos, de donde ellos como quiera salen, cumplen su sentencia, sus 4, 5, 6, 20 o 30, 80, los que le impongan, pero si no hay recursos de dónde recuperar, creo que nos queda esa parte. Por eso refiero yo, si nosotros advertimos que va a haber recursos de donde la víctima pueda recuperar, pues decirle, mira, son estos peritajes, son estas pruebas. Obviamente nosotros como defensores o como asesores jurídicos o como apoderados, no podemos correr con esos gastos. Entonces, mi comentario en ese sentido, ojalá me pudiera abonar un poquito a mi pequeña duda, doctora, maestra. Gracias, licenciada Tafoya. Bueno, también aquí voy a invocar ciertos estándares interamericanos. La obligación de esclarecer los hechos es del Ministerio Público, no es un deber de las víctimas. Y por lo tanto, el Ministerio Público es quien debe correr a cargo de los actos de investigación. Yo creo que nosotros como personas asesoras jurídicas, por supuesto, tendríamos que asegurarnos de que esto sea así y exigir el recaudo de las pruebas. Y si estas requieren una erogación, pues el Estado tendría que erogarlos. Recordemos que la obligación de la investigación es de medios, es decir, que el Estado tiene la obligación de desplegar todos los medios a su alcance. Y si no lo hace el Ministerio Público, recordemos que las omisiones del Ministerio Público son impugnables.
Ahora, una vez que yo tengo una reparación del daño muy clara, todas las afectaciones que a través de la investigación y de las pruebas pude recabar, entonces, ¿quién se va a hacer cargo de ellas? Y en efecto, como bien lo dice el licenciado Tafoya, no siempre pueden hacerse cargo las personas imputadas, acusadas o sentenciadas. ¿Por qué? Por falta de recursos. Sin embargo, sí es importante en estos casos analizar de qué forma pueden contribuir a la reparación del daño. Por ejemplo, no obstaculizando el acceso a estos mecanismos de reparación. Pensemos en los casos de violencia familiar, ¿no? Hay otras formas de reparación. Yo aquí sí discrepo un poquito donde dice todo es económico. Yo pienso que para nuestra formación tradicional, la indemnización es como el remedio para todo, pero yo creo que muchas veces las víctimas buscan algo más que solamente dinero. Y me parece que hay situaciones importantes como las medidas de satisfacción. Pero, por supuesto, por ejemplo, el derecho a la salud, no solamente a la salud física, el derecho a la salud emocional es un derecho humano y no solamente debe repararlo a la persona generadora de violencia, sino que es una obligación del Estado hacerse cargo de esa salud. Recuerdo un caso de secuestro en el que, por cierto, yo buscaba que la pena no fuera la máxima, la mínima son 50 años, imagínense. Yo decía, es que esa pena es disocializante, pero además es contraria a la justicia restaurativa, porque la persona imputada no va a tener ningún incentivo para participar del proceso restaurativo. Hay un montón de daños a la víctima y si no va a volver a pisar el exterior del centro de reinserción, ¿qué incentivo va a tener para involucrarse en la reparación integral? Y entonces esa norma extremadamente punitiva desplaza cualquier posibilidad restaurativa y reinsertante. Y ahí, bueno, lo que finalmente establecíamos era una víctima que había sufrido un daño físico muy grave, que le afectaba la masticación y que le afectaba también no solamente un aspecto estético, sino un aspecto en realidad que tenía que ver con su apariencia para desarrollarse adecuadamente, y ordenamos que el Estado brindara servicios de cirugía plástica y reconstructiva de calidad, porque es su derecho humano a la salud. Entonces, sí creo que debemos como integrar todo el marco jurídico, integrar corresponsabilidades de la persona generadora de violencia y del Estado, y por supuesto no deslindar al Ministerio Público. Fíjense que una de las cosas más importantes que nos dio el caso Radilla Pacheco y que poco se habla de ellas es precisamente el decir que las investigaciones no son una entregarle la obligación de gestiones a los particulares. Esta no es una obligación de las asesorías jurídicas. Surgen las asesorías jurídicas precisamente por esa mala gestión y porque el Ministerio Público se convierte en un ente que deja de garantizar el derecho a la verdad y como una forma de vigilancia al Ministerio Público, pero eso no lo releva de su obligación de ser quien se haga cargo de ese deber de esclarecer los hechos a través de todos los medios disponibles. Y ojo, y dice la Corte Interamericana, es una obligación de medios y no de resultados. No le es exigible que esclarezca el hecho si a través de todos los medios disponibles no lo alcanza. O sea, ahí no le alcanza el reproche al Ministerio Público, pero sí le alcanza si no despliega todos los medios necesarios o todos los medios a su alcance. Espero responder con esto, licenciado Tafoya. Gracias, maestra. Un Muy gusto. bien, muy Bonito. excelente. Pues ya la última pregunta, Ale, para dejarte ir, porque ya nos extendimos un poco, pero bueno, esta pregunta eh, dice exactamente, si una persona fue atropellada y perdió la vida, evidentemente la imputada debe hacerse cargo de la reparación del daño, pero en la vía civil, ¿hasta cuándo se debe demandar el daño moral? ¿Hasta la sentencia o durante el proceso penal después de la vinculación? ¿Estaría invadiendo tus territorios, doctora Marisol? Si Es, es- respondo. es que habla de las dos, ¿no? Dice, el daño moral en la vía civil, ¿hasta cuándo? Yo creo que son dos preguntas. O en la vía penal, ¿hasta la sentencia o durante el proceso penal después de la vinculación?
Es que la reparación del daño la puedes empezar a acreditar desde la noticia criminal, transversalmente. Y por supuesto que en vía de ejecución de sentencia, si es ahí donde se demuestran ciertos daños, también en vía de ejecución puedes eh, desahogar prueba y solicitar reparación integral del daño. Así es. Y bueno, en la vía civil tenemos que si son daños extrapatrimoniales, ya hay un criterio en donde los 2 años no se han aplicado. ¿Por qué? Porque dice, la justificación del criterio es, la víctima muchas veces está esperando a recuperarse, está involucrada en un proceso doloroso de duelo, etcétera, por el hecho victimizante. Y resulta que cuando ya está un poco recuperada, llega a querer demandar reparación del daño y ya prescribió por lo establecido en la ley, ¿no? En el Código Civil que habla de 2 años. Entonces, este tema fue analizado por la Corte y habla sobre daño a la integridad física y daño a la persona, ampliar el término de prescripción a 10 años, a la genérica. Fíjense, qué maravilla, ¿no? Una interpretación totalmente protectora. Y la justificación es esa, ¿no? La víctima primero se tiene que recuperar, salir de su duelo, estar bien para poder estar entera y enfrentar un proceso de por sí bastante largo en los temas de reparación del daño. Chicos, hemos llegado al final de nuestra transmisión. Muchas gracias por el conectarse, por estar con nosotros, por seguirnos y también las personas que están en redes sociales. Gracias. Ahorita los que no se pudieron conectar en el chat van a tener posibilidad de ver la transmisión. Y Ale, muchísimas gracias por estar con nosotros, por el tiempo que nos diste. Sabemos que eres una persona muy ocupada, pero esta no va a ser la última ocasión. Te vamos a tener más seguido en estas transmisiones. Gracias. Muchas gracias a ti, a mi querida Cris, al INDECAJ, por su generosidad, por el cariño con el que me tratan. Una persona preguntaba ahí por mis redes sociales, aquí se las dejo en X, en Instagram, y aquí se las estoy escribiendo en Facebook. Gracias, querida Marisol. Va a ser un placer y un honor estar contigo en estos programas de posgrado del INDECAJ. Y gracias por la forma tan amorosa, tan gentil, por cómo se desbordan en cuidarnos, en tratarnos bonito a las personas que con ustedes queremos transmitir, pues, innovación jurídica, como lo tengo en mi eslogan ahora como litigante, que es innovación jurídica para las personas más vulnerables. Ah, qué lindo. Muchas gracias. Pues llegamos al final. Chicos, nos vemos el próximo miércoles. Que tengan un excelente día. Les mando un abrazo. Hasta luego. Abrazo. Abrazo. Bye.